Soy Catalín Rotarescu, hipnoterapeuta, y, y hoy te quiero hablar de por qué es difícil hacer cambios. Hacer cambios en tu vida te puede resultar difícil y te voy a contar algo. A ver, ¿a ti te ha pasado que aprovechando este inicio de año has querido hacer algún cambio? Has dicho, has pensado, ahora sí voy a obtener otros resultados, voy a cambiar mis hábitos, algo. Solo para descubrir que poco a poco lo único que sucede es más de lo mismo, porque en realidad tienes esta sensación de que la única cosa que deberías cambiar es a ti mismo, a ti misma, y mientras sigues siendo tú el que hace o intenta hacer los cambios, los resultados son y serán similares. Si te ha pasado eso, te tengo una buena noticia. No tendrás que dejar de ser tú para hacer el cambio. Y es algo que he aprendido con la práctica de la hipnoterapia y con la narrativa, que es mi especialidad, usar la hipnoterapia y la narrativa personal. Nuestra mente crea historias. Y tú puedes descubrir, puedes comprobar que tu mente crea historias que se interponen entre ti y la realidad como tal al intentar meditar. Y cuando digo meditar me refiero a esa práctica que nos enseña o nos entrena a observar nuestros pensamientos, ¿no? Es sentarte cómodamente en una silla, cerrar los ojos y observar tu respiración o observar tu postura. Vas a observar que después de unos segundos, menos de 30 generalmente, aparecen pensamientos. Y esos pensamientos son historias, son ficciones, son fantasías, son recuerdos o proyecciones del futuro. El punto es que no te dejan observar tu postura, observar tu respiración, que sería la realidad como tal. Y la mente se entretiene con estas historias. Ahora, esto hace nuestra mente todo el tiempo, no solo cuando queremos meditar. Eso es algo que se vuelve visible cuando quieres meditar, pero todo el tiempo en tu vida y en mi vida lo que hacemos es creamos historias que se interponen entre nosotros en nuestra capacidad de observar y la realidad. Porque nuestra mente está construida, está diseñada para crear historias. ¿Cómo sabemos esto? Hay suficientes estudios neurológicos que hablan que descubrieron, que el centro del lenguaje, que es así como construimos todas las historias, y tú lo puedes comprobar meditando, vas a ver que tu mente empieza a construir las historias con palabras. El centro del lenguaje está conectado con la imaginación. No está conectado, digamos, con la observación está conectado o con el raciocinio, está conectado con la imaginación. Y eso nos dice mucho sobre nuestro cerebro y sobre cómo funcionamos. Entonces, lo que te decía, que es una buena noticia, es que en realidad tu mente está construyendo una historia. Te guste o no te guste. Por eso el ejercicio de la meditación te va a enseñar que en realidad tú no la estás construyendo.
la historia. Tu mente está construyendo esa historia y generalmente la está construyendo inconscientemente, es decir, sin que tú decidas qué tipo de historia quieres construir. Tu mente construye una historia. ¿Sí? Y entonces, eh, durante o mientras estás viviendo esa historia sobre la realidad de tu vida, sin darte cuenta, eh, la estás repitiendo. La estás repitiendo una y otra vez. Y es ahí donde aparece esa sensación que seguramente has tenido o tienes de que por más esfuerzo que haces, se repite la misma historia en tu vida. Que es más, existe una expresión que es exactamente así, repites la misma historia en tu vida. Se repite aquí es la buena noticia, se repite porque no la terminamos, no la terminaste de vivir. Porque si algo define una historia es el hecho que tiene un inicio, tiene un protagonista o una protagonista, tiene un conflicto, un deseo o un problema, la superación de ese problema o conseguir ese deseo y el final. Entonces lo que hacemos nosotros los humanos sin darnos cuenta es empezamos historias y no las concluimos. ¿Qué pasa con esa historia que trata de ti como protagonista, eh, intentando en el proyecto de cumplir cierto deseo, superar tus miedos? ¿Qué pasa con esa historia? Si tú miras hacia atrás en tu vida, vas a descubrir que esa historia se repite tal vez desde que tenías 10 años. Se repite una y otra vez. O esa historia que trata de tus relaciones familiares, de esa relación medio frustrante que se repite desde que tenías 10 años. Se repite con tu mamá y después se repite con tus parejas y después se repite con tus amistades y después se repite en el trabajo. Y dices, es la misma historia. ¿Por qué? Porque es el mismo protagonista o la misma protagonista. Eso es una historia. El mismo problema, el mismo deseo, los mismos miedos. Y nunca termina. ¿Cómo termina una historia? Una historia termina con nuestro protagonista, que somos nosotros, enfrentando, en los cuentos de hadas es el dragón o el gigante, pero es un enfrentamiento en las películas, es el enfrentamiento entre el protagonista y el antagonista. El tema es que, para no hacerte el cuento largo, una historia termina con ese enfrentamiento que más allá de que lo gana el protagonista, el mismo hecho de enfrentar, sentarte con ese miedo, con esa insatisfacción, con ese límite tuyo, dejar de intentar distraerte de ese límite hace que lo puedas vencer. En las historias, esto se manifiesta a través de una pelea física en donde en algún momento parece que nuestro protagonista está a punto de perder la batalla y sin excepción, en algún momento de esa batalla el protagonista o la protagonista que eres tú se acuerda de quién es. Y se acuerda de quién es a través de recordar que ama, por qué hace lo que hace, qué está buscando, qué se esconde detrás de ese deseo, de ese problema. Se esconde una persona con una identidad
intentando encontrar un lugar en el mundo con esa identidad. Eso es, en esencia, toda historia humana se centra en eso, gira alrededor de eso. Eh, Llámese como se llame. Entonces tú vives esa historia donde en plena batalla con tu miedo tendrás que recordar quién eres, qué es importante para ti. Más allá del resultado externo de tus actos, tendrás que recordar quién eres en realidad. Y esa es ahí donde yo he comprobado una y otra vez en los últimos 20 años que todo ser humano, cuando se encuentra con eso, con esa parte vulnerable y profunda de uno, se emociona. Se emociona y encuentra ese lado poderoso, ese lado luminoso que uno tiene, sin excepción. He tratado miles de personas. Nunca me ha pasado que una persona no se emocione cuando lo llevo o la llevo a encontrarse con ese lado suyo, ese lado tuyo, en cual tú estás conectada con esa identidad que tienes. Y que poco a poco, gracias a la educación en parte, gracias a nuestra cultura, por otro lado, hemos aprendido a olvidar cómo conectarnos con eso. Entonces, esa es la buena noticia. La buena noticia es que tendrás otros resultados al terminar esa historia que no escogiste conscientemente, pero que tendrás que terminarla. ¿Por qué? Porque la mente tiene que terminar una historia para empezar otra. No hay una forma diferente en cual funciona nuestra mente. Y no se trata tanto, y yo creo que muchas personas les voy a caer mal por decir eso, no se trata de curar un trauma, sanar el pasado, sino cerrar esa historia, terminar esa historia. Solo se necesita terminar la historia. No estás enferma, no estás enfermo, no tienes problemas profundos que nunca se van a quitar. Sí se van a quitar porque no son problemas. Simplemente es tu mente viviendo una y otra vez la misma historia porque nunca la terminaste. Y se termina con ese enfrentamiento. Y te propongo un ejercicio que es: escribe en un pedazo de papel, escribe en un cuaderno, ¿cuál es ese miedo? Escribe ese miedo así como lo vives. No, no lo mejores, no lo cambies, solo escríbelo. Sé honesto, honesta, y escribe ese miedo así como es. Y después, imagínate que ese no es el miedo real. Mira lo que escribiste y piensa que no es el miedo real y escribe el miedo real. Escribe otra frase que describa mejor ese miedo. Y después, escríbelo otra vez. Ese es un ejercicio que es parte de un curso que estoy ofreciendo. En relación a eso, lo que te estoy contando se llama 21 días para cerrar ciclos del pasado. Este curso lo diseñé para eso, porque en el centro de todo lo que yo hago está este descubrimiento, esta experiencia que he tenido con miles de personas, literalmente, de que una vez que tú terminas una historia, puede empezar otra historia. Y en el momento que hay otra historia, hay otro protagonista. Es decir, puedes cambiar, entre comillas, un poco tu identidad. Puedes decidir quién eres. Este curso dura 21 días y solo necesitas un cuaderno. Y en ese cuaderno se hacen ejercicios como el que te estoy proponiendo. Y si te interesa, escríbeme. El tema acá es el siguiente. Cuando yo vine a México hace 20 años, seré una historia. Seré una historia en mi país.
sin darme cuenta, la cerré por cambiarme de país. Cerré un tema que yo tenía con mi país, porque todos tenemos un tema con nuestro país, así como todos tenemos un tema con nuestras madres. Y hay que cerrar ese tema, y yo lo cerré al salirme de este país que es Rumanía. Me salí de ahí. Y hay dos formas de salirte de tu país, porque en estos 20 años me ha tocado ver personas saliendo de países, saliendo de relaciones, saliendo de historias. Puedes salir y llevarte la historia, o llevarte el país, o llevarte la misma historia a otro lado, o puedes salir cerrando ese capítulo, enfrentando, mirando a los ojos a ese tema que tienes. Y para mí el tema que tenía en esa época de mi vida era, entre muchas cosas, era mi país es especial. Y parte de que es especial contenía, y ojo aquí porque creo que aplica mucho, no importa cuál es el país y no importa la persona, aplica mucho que parte de ser especial es un poco de dolor y un poco de que no te entiendan los demás, y un poco de ser incomprendido, y tener algo que hace que las demás culturas te rechacen, ¿no? Y creo que Rumanía es uno de esos países suficientemente chiquito para que el complejo que tenemos como cultura nos haga sentir muy especiales justo por eso. Entonces, tuve que dejar atrás el hecho de que tenía estas ideas con cuales he crecido, que mi país era especial. Entonces, cuando la gente me pregunta, y me preguntan todo el tiempo de por qué escogí México, cómo llegué acá, qué tan seguido visito Rumania, cuánto extraño mi país, etcétera, me hubiera gustado vivir en otro lado, les digo que no. O sea, y eso desde una posición en cual he viajado a otros países. Y decidí vivir en México porque me gustó el tipo de historia que representa mi vida cuando vivo acá. Y es lo mismo que sucede con un trabajo, con una relación de pareja, con una relación con los papás, con una relación con lo que sea. Es lo mismo. Observa esas relaciones y pregúntate, ¿es esta una historia que me gusta? ¿Que es algo que yo escogería vivir? Si pudiera escoger lo que quiero vivir, ¿eso sería algo que escogería? Y si no encuentras una respuesta afirmativa, tendrás que saber que lo único que necesitas hacer es cerrar estos ciclos, estas historias del pasado, para poder empezar nuevas historias. Entonces, regresando un poco al inicio de este episodio, has intentado hacer algunos cambios. Has intentado obtener otros resultados. Y cuando me refiero a resultados, no me refiero necesariamente a, no sé, puede ser bajar de peso o ganar más dinero, pero me refiero más que nada a la experiencia completa. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que la mayoría de las personas que yo conozco, por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso, puede conseguir bajar de peso solo para descubrir que el nivel de rechazo que se tiene a sí misma es igual con 10 kilos menos que con 10 kilos más. La persona que quiere, no sé, incrementar su sueldo, su ganancia, unos cuantos miles de pesos o de dólares, generalmente
si no resolvemos el ciclo, si no cerramos un tipo de historia, es la misma historia con más dinero o con menos peso. Entonces, cuando me refiero a cerrar estos ciclos, a cerrar estas historias, me refiero a conseguir que la experiencia global en tu vida sea diferente, que realmente lo vivas de forma diferente. Es muy importante entender eso porque mi experiencia me ha enseñado que en realidad, por ejemplo, el estrés no tiene nada que ver con los problemas. Es decir, la cantidad de estrés que sufrimos no tiene nada que ver con la gravedad o el tamaño de un problema, o no tiene nada que ver con el tamaño de una cuenta bancaria, no tiene nada que ver. Tiene que ver con el tipo de historia en cual estoy metido. Si te interesa participar a este curso, escríbeme. Me puedes encontrar en las redes sociales como @cato con K de kilo, cato.terapia. Puedes encontrar mi libro que se llama Fácil, reescribe tu historia, transforma tu presente, crea tu futuro, en Amazon. Y puedes pedirme una consulta personal para tratar un problema que tú consideras que te detiene en la misma experiencia de vida una y otra vez. Mientras te dejo pensando en eso, ¿cuál sería una historia que te gustaría vivir en tu vida? Y una vez que has construido, has imaginado esa historia, ¿quién serías tú como individuo en esa historia? Nos vemos la siguiente semana y recuerda que tu vida no es una carrera. No es una carrera contra reloj, es una aventura.